En el Eutifrón, Sócrates espera su juicio por impiedad. Pero antes de que comience el juicio, Platón quiere poner al mundo a prueba y convencerlo de su ignorancia en el mismo asunto del que se acusa a Sócrates. Un incidente que tal vez haya ocurrido realmente en la familia de Eutifrón, un erudito adivino y adivino ateniense, proporciona la ocasión para la discusión. Eutifrón y Sócrates están representados como reunidos en el pórtico del rey Arconte. Ambos tienen asuntos legales entre manos. Sócrates es acusado en un proceso por impiedad que Meleto ha iniciado contra él, y Eutifrón también es demandante en una acción por asesinato, que ha iniciado contra su propio padre. Este último se originó de la siguiente manera. Un pobre dependiente de la familia había asesinado a uno de sus esclavos domésticos en Naxos. El culpable fue atado y arrojado a una zanja por orden del padre de Eutifrón, quien envió a los intérpretes de la religión en Atenas para preguntar qué debían hacer con él. Antes de que el mensajero regresara, el criminal había muerto de hambre y de exposición al frío. De ahí la acusación de asesinato que Eutifrón formula contra su padre. Sócrates está seguro de que, antes de poder asumir la responsabilidad de semejante acusación, debe haber estado perfectamente informado sobre la naturaleza de la piedad y la impiedad. Y como él mismo va a ser juzgado por impiedad, piensa que no puede hacer nada mejor que aprender de Eutifrón sobre qué es la piedad y qué es la impiedad. ¿Qué es entonces la piedad? Eutifrón, que, en la abundancia de su conocimiento, está muy dispuesto a asumir toda la responsabilidad, responde: esa piedad es hacer lo que yo hago, procesando a tu padre, si es culpable, por un cargo de asesinato. Hacer lo que hacen los dioses, como Zeus hizo con Cronos y Cronos con Urano. Como sabemos, Sócrates siente aversión por estos cuentos de mitología y se imagina que esa aversión puede ser la razón por la que se le acusa de impiedad. ¿Son realmente ciertos? Sí, lo son. Y Eutifrón gustosamente le contará a Sócrates algunos más. Pero Sócrates querría, en primer lugar, tener una respuesta más satisfactoria a la pregunta: ¿qué es la piedad? Hacer lo que yo hago, acusar a un padre de asesinato, puede ser un ejemplo aislado de piedad, pero difícilmente puede considerarse como una definición general. Eutifrón responde que la piedad es lo que es querido por los dioses y la impiedad es lo que no es querido por ellos. Pero no puede haber diferencias de opinión, como entre los hombres, así también entre los dioses, especialmente sobre el bien y el mal, que no tienen una regla fija. Y estas son precisamente el tipo de diferencias que dan lugar a disputas. Y por lo tanto, lo que puede ser querido para un dios puede no ser querido para otro. Y la misma acción puede ser a la vez piadosa e impía. Por ejemplo, tu castigo a tu padre, Eutifrón, puede ser querido o agradable para Zeus, pero no igualmente agradable para Cronos o Urano. Eutifrón responde que no hay diferencia de opinión, ni entre los dioses ni entre los hombres, sobre la conveniencia de castigar a un asesino. Sí, replica Sócrates, cuando saben que es un asesino, pero estás dando por sentado el punto en cuestión. Si se consideran todas las circunstancias del caso, ¿eres capaz de demostrar que tu padre fue culpable de asesinato o que todos los dioses están de acuerdo en aprobar nuestro procesamiento contra él? Y no debes admitir que lo que es odiado por un dios puede ser del agrado de otro. Sin embargo, renunciando a esto último, Sócrates propone enmendar la definición y decir que lo que todos los dioses aman es piadoso y lo que todos odian es impío. Y Eutifrón está de acuerdo con esto. Después Sócrates pasa a analizar la nueva forma de la definición. Lo que es querido por los dioses es querido por los dioses porque es amado por ellos primero, no amado por ellos porque es querido por ellos. Pero lo piadoso o santo es amado por los dioses porque es piadoso o santo, lo que equivale a decir que es amado por ellos porque es querido por ellos. De esta manera, parece haber una contradicción, y Eutifrón ha estado dando un atributo o accidente de la piedad solamente,
y no la esencia. Así Eutifrón reconoce que sus explicaciones parecen alejarse o dar vueltas en círculo, como las figuras móviles de Dédalo, el antepasado de Sócrates, que ha comunicado su arte a sus descendientes. Sócrates, que desea estimular la indolente inteligencia de Eutifrón, planteando la cuestión de otra manera. ¿Son justos todos los piadosos? Sí. ¿Son piadosos todos los justos? No. Entonces, ¿qué parte de la justicia es la piedad? Eutifrón responde que la piedad es esa parte de la justicia que atiende a los dioses, así como hay otra parte de la justicia que atiende a los hombres. Pero, ¿qué significa atender a los dioses? La palabra atender, cuando se aplica a perros, caballos y hombres, implica que de algún modo se los hace mejores. Pero, ¿cómo hacen los actos piadosos o santos mejores a los dioses? Eutifrón explica que por actos piadosos se refiere a los actos de servicio o ministerio. Sí, pero los ministerios del labrador, del médico y del constructor tienen un fin. ¿Con qué fin servimos a los dioses y qué les ayudamos a lograr? Eutifrón responde que todas estas difíciles cuestiones no pueden resolverse en poco tiempo, y prefiere decir simplemente que la piedad es saber agradar a los dioses con palabras y obras, mediante oraciones y sacrificios. En otras palabras, dice Sócrates, la piedad es una ciencia de pedir y dar, pedir lo que queremos y dar lo que ellos quieren. En resumen, una manera de hacer negocios entre los dioses y los hombres. Pero aunque ellos son los dadores de todo bien, ¿cómo podemos darles algún bien a cambio? No, sino que les damos honor. Entonces no les damos lo que es beneficioso, sino lo que les agrada o les es querido. Y este es el punto que ya ha sido refutado. Sócrates, cansado de las evasivas de Eutifrón, sigue firme en su convicción de que debe conocer la naturaleza de la piedad, o nunca habría procesado a su anciano padre. Todavía espera que éste se digne a instruirlo. Pero Eutifrón tiene prisa y no puede quedarse. Y la última esperanza de Sócrates de conocer la naturaleza de la piedad antes de ser procesado por impiedad ha desaparecido. Como en el Eutidemo, la ironía se prolonga hasta el final. El Eutifrón está claramente diseñado para contrastar la naturaleza real de la piedad y la impiedad con las concepciones populares de ellas. Pero cuando las concepciones populares de ellas han sido derribadas, Sócrates no ofrece ninguna definición propia. Como en Laques y Lisis, prepara el camino para una respuesta a la pregunta que ha planteado. Pero, fiel a su propio carácter, se niega a responderse a sí mismo. Por otra parte, Eutifrón es un religioso y, si es la misma persona, se habla de él en otros lugares como el autor de una filosofía de los nombres, por cuyos corceles brincantes se deja llevar Sócrates en el Cratilo. Tiene la vanidad y la confianza en sí mismo de un sofista. Nunca ha tenido la menor duda de que tiene razón al perseguir a su padre. Como un sofista, es incapaz de formular una definición general o de seguir el curso de un argumento. Su obstinación, su unilateralidad, su estrechez de miras y su positivismo son características de su oficio sacerdotal. Su incapacidad para comprender un argumento puede compararse con un defecto similar que se observa en el rapsoda de la obra, llamada Ión. Pero no es un mal hombre y es amigo de Sócrates, cuyo signo familiar reconoce con interés. Aunque no puede seguirlo, está muy dispuesto a dejarse guiar por él y capta con entusiasmo cualquier sugerencia que le evite la molestia de pensar. Además, es enemigo de Meleto, quien, como él mismo dice, se aprovecha de la aversión popular a las innovaciones en la religión para perjudicar a Sócrates. Al mismo tiempo, confía de manera divertida en que tiene armas en su propio arsenal que serían más que suficientes para él. Es completamente sincero en su persecución de su padre, que accidentalmente ha sido culpable de homicidio y no está completamente libre de culpa. Purgar el crimen le parece un deber, sea quien sea el criminal. Así comienza el contraste entre la religión de la letra,
o de la conciencia estrecha e ignorante, y la noción superior de religión que Sócrates intenta en vano obtener de él. La piedad es hacer lo que yo hago. Es la idea de religión que primero se le ocurre a él y a muchos otros que no dicen lo que piensan con la misma franqueza, porque a los hombres no se les convence fácilmente de que otra religión sea mejor que la propia, o de que otras naciones, por ejemplo los griegos en la época de Sócrates, eran igualmente serias en sus creencias y dificultades religiosas. La principal diferencia entre nosotros y ellos es que ellos fueron aprendiendo lentamente lo que nosotros estamos en proceso de olvidar. La mitología griega apenas admitía la distinción entre homicidio accidental y asesinato. Que la contaminación de la sangre era la misma en ambos casos es también el sentimiento del adivino ateniense. Todavía no había aprendido la lección que enseñaba la filosofía de Homero y Hesíodo. Si no eran desterrados del Estado o expulsados de la asamblea como proponía Heráclito con más rudeza, al menos no debían ser considerados autoridades en religión, y está dispuesto a defender su conducta con los ejemplos de los dioses. Esas son las mismas historias que Sócrates no puede soportar, y su aversión por ellas, como sospecha, lo ha marcado con la reputación de impío. He aquí una respuesta a la pregunta ¿por qué Sócrates fue ejecutado? Los atenienses no se preocupan de que alguien sea considerado sabio hasta que comienza a hacer sabios a otros hombres, y entonces, por una razón u otra, se enfadan, lo que puede decirse que es la regla de la tolerancia popular en la mayoría de los demás países, y no solo en Atenas. En el curso de la argumentación, Sócrates observa que la naturaleza controvertida de la moral y la religión surge de la dificultad de verificarlas. No existe ninguna medida ni estándar al cual puedan remitirse. La definición siguiente, la piedad es lo que es amado por los dioses, naufraga en una distinción refinada entre el estado y el acto, que corresponden respectivamente al adjetivo y al participio, o más bien quizá al participio y al verbo. El acto es anterior al estado, como en Aristóteles, la energía precede a la dunamis, y el estado de ser amado es precedido por el acto de ser amado, pero la piedad o la santidad es precedida por el acto de ser piadoso, no por el acto de ser amado, y por lo tanto, la piedad y el estado de ser amado son diferentes. Mediante estas sutilezas de la dialéctica, Sócrates se abre camino hacia una región más profunda del pensamiento y el sentimiento. Quiere decir que las palabras amado por los dioses expresan solo un atributo, y no la esencia de la piedad. Luego sigue la tercera y última definición. La piedad es una parte de la justicia. Hasta aquí Sócrates ha procedido a colocar la religión sobre una base moral. Está tratando de realizar la armonía entre la religión y la moral que los grandes poetas Esquilo, Sófocles y Píndaro habían anticipado inconscientemente y que es la necesidad universal de todos los hombres. A esto el adivino agrega el elemento ceremonial, atender a los dioses. Cuando Sócrates lo interroga más sobre la naturaleza de esta atención a los dioses, responde que la piedad es un asunto de negocios, una ciencia de dar y pedir, y cosas por el estilo. Sócrates además señala el antropomorfismo de estas nociones, pero cuando esperamos que continúe y demuestre que el verdadero servicio a los dioses es el servicio al espíritu y la cooperación con ellos en todas las cosas verdaderas y buenas, se detiene. Esta era una lección que el adivino no podía entender y que cada uno debía aprender por sí mismo. Parece haber en este pequeño diálogo un total de 3 objetivos o intereses. Primero, el desarrollo dialéctico de la idea de la piedad. Segundo, la antítesis de la religión verdadera y la falsa, que se lleva solo hasta cierto punto. Y tercera, la defensa de Sócrates. La sutil conexión con la apología y el critón. La reserva de la conclusión, como en Cármides, Lisis, Laques, Protágoras y otros diálogos.
La profunda percepción del mundo religioso, el poder dramático y el juego de los dos personajes, la ironía inimitable, son razones para creer que el Eutifrón es un escrito platónico genuino.